Hola, estamos Hola, Dolly. Hola. ¿Me escucha? Hola, buenos días, pastor. ¿Cómo está? Dolly, ¿me escuchas? Yo sí te escucho. O aquí tienes que poner algo. Hola, Barbarita, ¿cómo estás? Hola, Barbarita. Hola, Haruko, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, hermana. Bien, gracias. Un refuerzo de los 8 meses, ya no de vacuna pentavalente, sino de la vacuna DPT, vacuna triple bacteriana. ¿Quién está hablando de la vacuna? Hoy deje... Alguien está transmitiendo de la vacuna. El MINSA recomienda vacunarse contra la difteria cada 10 años. Ay, señor. Seguramente Manuel. Hola, Manuel, buenos días. Hola, hermanita, ¿cómo estás? Buenos días, Elcita, buenos días. Bárbara, ¿cómo está? Bien. Hermana Haruko, ¿qué tal? Buen día con todos. No, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Buenos días, hermana. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, gracias, sí. Pensé que ya estaba tarde, llegué a tiempo. Pero ya llega porque se ha ido a dejar un encargo para su hermana, un familiar que está en otro país, y un señor está llevando un encargo, así que ha ido a dejárselo, pero ya está volviendo ya. Ah, qué bueno. Oye, Barbarita, tú ya estás de verano. Hoy yo todavía estoy de invierno porque yo tengo frío. Calor acá. ¿Qué tal, ¿Estás de hermano? verano? Un poco de calor. ¿Sí? ¿Estamos muy temprano o ahí está ya, no? Estaban ingresando, ¿no? Sí, sí están. También yo un poquito tarde ya tenía un problema, también sigo con un problemita en casa de la luz. Ahí está. Hola. Hola, Inés. Hola, Elcita. ¿Cómo Hola, estás? Normita. Hola, Norma. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Pastor. José. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están todos? Hola. Lili, Manuel, ¿cómo están, hermano? Ricardo. Manuel Coveña. ¿Qué tal? Coveña, ¿cómo está? Manuel Coveña, buenos días, Lili. Hola. Hola. Hola Manuelito. ¿Cómo Pastor, estás, ¿cómo hermano? está? Qué gusto, buen día. Arriba la U. Ahí está. ¡Arriba! ¡Que viva! ¡Y que viva! Ya empezamos mal la reunión. Ah, yo no sé, usted comenzó, Pastor. Hermana Olivet, ¿cómo está? Buenos días. Manuelito Coveña, qué gusto verte, hermano. Buenos días. Hola, Meche. Hola, Pachín. ¿Cómo estás, hermano? Buenos días. Normita. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Está por acá. Buenos días. Linda Ricardo, iglesia. ¿te has dejado solo hoy día? Ah, no, ya ahí está. Acá viene. María Fernanda. Acabando el desayuno. Hola. Se miran. Don Víctor. Víctor Paz. Luisito Segarra, ¿cómo estás, hermano? Manuel Coveña, y dale U. Ya, yo ahorita me salgo, compadre. ¿Quién ha dicho que se sale? Ay, entonces chao. Ay. Muy bien, hermanos. Qué bueno. Qué bueno que estemos así todos juntos en paz y en armonía. En paz y armonía. Rubén, yo quiero aprovechar para pedirles, por favor, oración por mi esposo. Él está con un problema, él es diabético y se le ha presentado un problema de pie diabético. Tiene una herida en el pie que está complicándose y a pesar de todos los tratamientos que se le está dando, el médico no da un buen pronóstico. Wow. Ay, Entonces,
Sí, porque el problema es que no tiene buena irrigación. Entonces, es complicado para que pueda curarse. Y la única solución que ve el médico es que si eso no mejora, hay que hacer una amputación. Ay, no, Dios mío. Y la amputación, que significa que tampoco va a ir bien después de eso, ¿no? Entonces, el pronóstico es muy malo. Nosotros tenemos la esperanza de que el señor obre, pero también sabemos que la situación es delicada, ¿no? Y estamos ahí viendo, tienen que hacerle muchas pruebas, pero tú sabes, mi esposo como médico no cree en las medicinas. Entonces, él antes de tomar una medicina, la estudia, y entonces dice, esta medicina no es para mí, porque esto me puede producir un infarto, eso me puede producir una embolia, eso me va a... Entonces, es otro problema porque las medicinas están ahí, pero él no confía en que le van a hacer bien. Es bastante delicado realmente, ¿no? Así es que, bueno, vamos a ver esta semana, dijo el médico cómo va, pero no nos da esperanzas. No nos da esperanzas porque dijo que después aún con la amputación, el paciente se decae mucho, puede entrar en depresión y tampoco no le dan muchas posibilidades de vida. Buenos días. Ay, así no. es que en eso estamos. Buenos días, buenos días. Buenos días, Buenos días. Tranquilo y ya pues fortalece para nosotros, ¿no? Que tenemos que pasar ese tiempo. ¿Está internado? ¿Está internado? Está en la casa. Le hicieron una intervención quirúrgica la semana pasada, pero fue ambulatoria, ¿no? Porque tenía que ser con anestesia general y eso, pero ya después vino a la casa y podía caminar, pero ahora ya no puede caminar porque ya le duele demasiado. Entonces estamos con todo ese problema, ¿no? Y viene una doctora viene a curarlo aquí en la casa, a ver cómo progresa, pero vemos pues que no, es bien difícil por la falta de irrigación, ¿no? Ya. Entonces, y tampoco quiere hacerse la prueba porque le plantearon una arteriografía y una, ¿cómo se llama la otra operación? Una angioplastía, que es para entrar a la arteria y dilatarla, ¿no? Tampoco se lo quiere hacer porque él dice que no, porque él no cree que esa sea una solución. Entonces, imagínate, ¿cómo podemos hacer ahí? Ay, Dios mío. Orar, nada más que orar. El Señor, estamos orando y ya, el Señor es el médico de médicos. Yo creo que hay que confiar en Él y nada más. Sí. Ok, Norma, gracias. Gracias por compartir. Vamos a estar orando entonces. ¿Ya? Muchas gracias. Por ustedes, por Armando, por la familia, para que el Señor esté ahí obrando. ¿Ok? Así que ahora vamos en un ratito cuando empezamos, ahí entonces vamos a recordarle en oración. Gracias. Muy bien, hermanos, perfecto. Tenemos un par de minutitos más mientras va llegando más gente. El tráfico está un poquito pesado en Lima. Ahí va llegando poco a poco. Tiene que venir en taxi. Hola. Muy bien. Ay, Señor. Muy bien, hermanos. ¿Quién más se ha conectado por ahí? Hola, Darío, Lala, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Buenos días, hermanos. Hola, Fedora. Buenos días. Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días con Hola, todos, David. hermanos. Bendiciones. Buenos días. Qué bueno. Hola, María. Fedorita. Buenos días. Hola. Hermana Hola, Eva, buenos días. ¿cómo está usted? Buenos días. Hola, Sandrita, buenos Juan días. José. Buenos días con todos. Más tenemos Lucho, por aquí. Emma, buenos días. Buen día, Elcita. Buen día, por Rafael. Gracias. Pero, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sandrita? Hola, Miss Beatriz. Melinda, hola, Bea. ¿Cómo estás? Hola. Ahí está Bea. Hola,
María Elena, ¿cómo estás? Qué gusto Aquí de verte. estamos, representando a la iglesia Chacarilla. Los jóvenes. Los jóvenes. Ajá. Qué bueno. Ay, pobre iglesia Chacarilla. Pobre iglesia Chacarilla. Ay. Hola, buenos días. Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días. Hola, César. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué dices? Qué gusto saludar. Bien, pastor. Gracias a Dios. Todo bien, felizmente. Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, gracias. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos y yo creo que ya estamos listos, ¿eh? Listos Sí, para Laura. comenzar. Ya estamos a horario para empezar nuestra reunión en esta mañana. Así que mientras se siguen agregando algunos hermanos más y personas que nos van a estar acompañando, ¿qué les parece si empezamos con una palabra de oración? Y voy a aprovechar aquí. Ya. No había eso, perfecto. Ahora sí. Manuel Coveñas, tú nos puedes guiar en oración, ¿te parece? Guíanos en oración y ¿sabes qué? Vamos a estar orando por el esposo de Norma, Armando, para que el Señor esté obrando en él también. Vamos a encomendar a toda la familia Mori en las manos de Dios y que el Señor esté obrando allí en ellos, en esta situación de salud también. Y bueno, pedir al Señor también su dirección para esta reunión. ¿Ok? Oramos. Y Rubensito, antes de quería también un segundito pedir por mi sobrino Marcos. Ayer ha tenido un problema de salud acá en la casa. Es un jovencito de 15 años y bueno, la familia está un poquito preocupada por él. Él es Marcos Alvite, ya es sobrino de mi sobrino por parte de Lili, así que quiero también que oremos por él. Marcos Claro. Alvite. ¿Cómo no? Sí. Adelante. Hermano, vamos a orar para empezar. Gracias, Señor, por esta mañana. Te doy la gloria y la honra, Señor, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Te pido, Señor, en esta mañana que guíe, Señor, a quien va a predicar tu palabra, que los hermanos, Señor, se vayan sumando uno a uno, Padre, para poder, Señor, estar juntos, como tu palabra lo dice, Señor, estar juntos en armonía. Y te pido en especial esta mañana por el esposo de la hermana Norma, por su salud, Señor. Tú eres un Dios soberano, tú eres un Dios todopoderoso. Por tu llaga fuimos sanados, dice tu palabra, Señor, y te pido por él, Señor, y también, por favor, te pido por Marquitos, por nuestro sobrino, que también, Señor, está en tus manos, que pongas tu mano sanadora sobre él, y tranquilidad también por la familia, Señor. Sabemos que estos momentos son a veces un poco complicados, y te pido, Señor, por la salud de cada hermano, por cada necesidad, por tú que nos conoces, sabes, Señor. Te pido tu dirección de principio a fin. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Manuel. Tenemos entonces una alabanza y luego de la alabanza tenemos el tiempo con la palabra de Dios. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó mi alas, lavó mis pecados
Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergonzo del Señor. Libertad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Amados hermanos, muy buenos días con todos ustedes. Bueno, gracias al Señor por esta nueva mañana, ¿no? Y este nuevo día de poder compartir su palabra y asimismo también juntarnos en un mismo espíritu. Y bueno, gracias al Señor por ello, ¿no? Vamos a estudiar el día de hoy la obra del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. A veces no lo vemos así también, ¿no? Porque es más fácil ver o entender o imaginar quizás Dios Padre sentado en el trono, a la diestra, Jesucristo, ¿no es cierto?, en la gloria, pero y el Espíritu Santo como que queda un poco en el aire a veces en nuestra imaginación, pensamiento, pero más que nada por el entendimiento de la palabra. Por eso que es una gran cosa que nosotros podamos estudiar la palabra del Señor y ver la obra del Espíritu Santo, como lo ha estado compartiendo nuestros hermanos Rubén y Víctor, y bueno, y mi persona también, poder entender mejor un poco cuál es la función, la obra, de qué manera es el Espíritu Santo enseñado a través de toda la palabra del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, ¿no? Entonces, en esta mañana vamos a ver en el libro de Hechos, ¿no? ¿Cómo fue una vez, ya se ha hablado, y Rubén va a terminar el tema de los dones espirituales, los que estén vigentes, los no vigentes, ya se vieron, continuando con esa parte del estudio. Y el hermano Víctor también había tocado la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús, ¿no? En toda la historia de la vida de Jesús y cómo el Espíritu Santo influencia
tan presente y tan real, ¿no? Y es un ejemplo para nosotros, porque el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Fue lleno del Espíritu Santo, profetizado en Isaías capítulo 11 incluso, ¿no? Espíritu de sabiduría, de poder, de temor de Jehová incluso, increíble, ¿no? Es algo maravilloso cómo está todo tan unificado en la palabra de Dios. Entonces, en el libro de los Hechos, voy a compartir con ustedes mi pantalla. Vamos a ver diversos pasajes, diversos eventos, y por qué es tan importante la obra del Espíritu, por qué es tan importante la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, ¿no? Y ese es el enfoque que realmente yo quiero que ustedes puedan entender, de que el Espíritu Santo realmente es, le podríamos llamar, por así decirlo, la tercera persona en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un mismo Dios, por supuesto, un solo Dios, pero en tres personas, ¿no? Y entonces, el libro de los Hechos de los Apóstoles, para muchos eruditos, para muchos estudiosos y teólogos, algunos incluso dicen que podría llamarse los Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque van a darse cuenta aquí, por ejemplo, ¿no? Comparaciones, menciones del Espíritu Santo en los Evangelios. ¿Okay? En los Evangelios, por ejemplo, el libro de Mateo lo tiene 12 veces al Espíritu Santo, ¿no? Incluido que los bauticemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero 12 veces. Marcos 6, ¿okay? Y acá está incluido incluso el bautizo de Jesús. ¿Okay? Juan 15 veces. Ya en Juan ya se ha tocado incluso en varias ocasiones que Jesús dice, les conviene que yo parta, porque si no, no enviaré la promesa, que es el Espíritu Santo, que va a ser el consejero y el consolador. El consolador, como él era, como él los consolaba a los discípulos y los animaba y realmente era un gozo tener a Jesús con ellos, también ese es el gozo que sería tener al Espíritu Santo, ¿no? El consolador, como hemos estudiado, que puede entristecerse también, pero que por medio del Espíritu Santo podemos clamar Abba, Padre, ¿okay? Y el consejero también, por medio de la palabra principalmente, es el que hace viva y eficaz la palabra en nuestras vidas, porque renueva nuestra mente, regenera nuestro ser. Entonces va a cambiar, nos va a ayudar por medio de la palabra del Espíritu de Dios a no solamente clamar a Abba Padre, sino también que sea real esa palabra en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos convence de pecado, ¿sí? Y es importante cuando leemos la palabra del Señor, sí, nos va a convencer de pecado. Todos, hombres, mujeres, todos los que estamos acá reunidos, obviamente necesitamos del perdón de Jesucristo. Y si no pecamos, entonces Jesús vana es su muerte, ¿no? Porque obviamente no es real eso. Pero ahí está, nos convence de pecado y también nos convence que nos perdona el Señor, ¿no? De que murió por nuestros pecados. Por eso que convence pecado de justicia y de juicio, ¿no? Y justicia, el Señor Jesucristo es la justicia de Dios, nunca olvidemos de eso, ¿no? Entonces, él cumplió toda la ley del Señor, ¿no? Y entonces, el castigo, la ira del Señor cayó sobre el Señor Jesucristo, ya no sobre nosotros. Entonces, nosotros estamos bajo la gracia del Señor en ese sentido. Entonces, él nos aconseja porque prometió Jesús que nos enseñará todas las cosas, ¿no? Que él enseñó. Eso fue la promesa a los apóstoles. Y vamos a ver de promesa, dicho sea de paso. Okay, en Lucas está ya 17 veces. Lucas habla más del Espíritu Santo que todos los demás. Por ende, como Lucas escribe el libro de los Hechos, ahí lo pueden ver, ya aparece 57 veces el Espíritu Santo. Es por eso que algunos dicen que es los Hechos de los Apóstoles y el Espíritu Santo, incluso podríamos llamarle, ¿no? Es muy real y muy considerable. Bueno, vamos a ver Hechos capítulo 1. ¿Okay? Lucas da saludos nuevamente a su amigo Teófilo y dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces es importante, ¿no? Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y no se olviden que cuando los escogió también había estado orando al Padre, había pasado toda una noche, ¿no? Y eso era importante, la obra del Espíritu Santo también para escoger a los apóstoles, por supuesto. Entonces, dar mandamientos por medio del Espíritu Santo, eso se ve en la palabra, ¿no? Que Jesús dio mandamientos por medio del Espíritu Santo. Los apóstoles lo van a hacer más adelante también, ¿no? Y luego continúa Lucas con su introducción y dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, ¿no? La promesa. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo, ¿no?
la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, también vemos la promesa, ¿no?, del Espíritu Santo. Entonces, no solamente es que se da mandamientos por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era la promesa que dio Jesús, ¿no? Obviamente. Entonces, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Eso es para cuando van a elegir a Matías, ¿no?, que quedan los 11, entonces necesitan escoger al 12º nuevamente y tiene que ser alguien que había estado, como ya se explicó con el tema de los dones y aún del apostolado en ese sentido, de que tenía que ser alguien que había estado desde el principio hasta que Jesús ascendió a los cielos. Entonces, obviamente, se limitaba 99.9% las posibilidades de quién podía ser un apóstol, ¿no? De ahí en adelante ya era solamente Matías, y queda el otro también escogido, obviamente, obviamente por medio del Espíritu Santo se ve este pasaje que se escoge que va a ser Matías. Más adelante se va a ver que incluso así escogen el enviado de Bernabé y a Pablo también, ¿no?, por medio del Espíritu Santo. Entonces, es central desde el principio darnos cuenta que el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Es parte de la Trinidad, tienen una función diferente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es nuestro Dios que adoramos y que alabamos desde el Génesis al Apocalipsis, ¿no? Entonces, y siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existieron desde antes de la fundación del mundo, ¿no?, en una unidad perfecta, maravillosa, que le llamamos la Trinidad, digamos, ¿no? Es la mejor palabra que se ha encontrado para poder describir eso hasta el día de hoy, probablemente, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo habla por medio de la palabra, porque es lo que dice, se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló, ¿no? El Espíritu Santo habló antes por boca de David, es interesante, por boca de David, ¿no? Y los apóstoles lo entienden, los apóstoles citan ese pasaje de David y lo usan, citan ese pasaje de los Salmos y lo traen a la vida real, ¿no? ¿Qué es lo que haríamos hoy en día nosotros? Usar la palabra del Señor y traerla a nuestras vidas como haríamos hoy en día, ¿no? Entonces, ¿y qué es el Espíritu Santo? Es el que nos tiene que guiar en esa obra, por supuesto. Entonces, el Espíritu Santo habla por medio de la palabra. Entonces, ahí se pueden ver claramente, ¿no? Dar mandamientos por medio del Espíritu Santo, la promesa que era el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habla por medio de la palabra. Y ocurre este evento, ahí está la promesa, ¿ok? Dicen, ustedes quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa. Y dice que ven como lenguas de fuego. Y hemos hablado de esto, eran idiomas formales. Había gente en Pentecostés, que era una de las varias fiestas, de 50ª fiesta, es Pentecostés, ¿no? Entonces, en esta fiesta estaban reunidos judíos de distintos lugares del mundo, de varios lugares de las zonas de por ahí, de África, Asia y Europa, y habían ido a orar y les comienzan a escuchar en sus idiomas, ¿no? Y obviamente no había necesidad de intérprete en ese instante porque ellos entendían ese idioma, pero una de las reglas que se ve después en Corintios, en la carta de Corintios, como ya el señor Rubén en el 12, 13 y 14 habla, ¿no? De, ok, hay lenguas e idiomas, ojo, ¿no? Pero interprete a alguien. Entonces, esos eran cosas en su momento también, que eran vitales, que eran esenciales en ese tiempo para expandir el evangelio. Por supuesto, Dios tenía un propósito para ese tipo de dones realmente sobrenaturales, por supuesto, porque, o sea, ¿cómo sería posible que, vamos a suponer, Pedro comience a hablar en ruso? No tenía lógica si no sabía, pero y de momento a otro, ¿cómo Juan podía interpretar ruso, ¿no? Si no sabía. Entonces era una cosa maravillosa, sobrenatural, y por ende es importante también reconocer que está vigente y que no está vigente. Bueno, va a continuar esto la próxima semana, pero las siguientes semanas, perdón. Entonces, en cuanto llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí está una cosa importante, porque la Biblia promete y enseña que todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, ¿no? En Efesios dice que tenemos el arras, la seguridad, la garantía
¿Hablamos todos en lenguas o esto? No, en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque son eventos específicos de un tiempo dado, ¿no? Y que se cumplen y tienen un propósito, mayoritariamente y principalmente que el Espíritu Santo revele e inspire la palabra del Señor, ¿no? Y que se escriba la palabra de Dios y que tengamos la palabra del Señor, ¿no? Entonces, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, según, y note, es importante, y ahí está la promesa, ¿ya? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu. Ahí está el Espíritu que habla, que es la persona, ¿no? Según el Espíritu les daba que hablasen, ¿no? No es como yo quiero, lo que a mí me provoca, lo que a mí me parece, lo que yo creo que quisiera que diga el texto, no. Lo que el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, una garantía esencial de la palabra del Señor es la unidad que hay en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Fue hablada según el Espíritu les daba que hablasen, ¿no? No algo que yo me imaginaba. El Espíritu de Dios renovando la mente, cambiando la mente de los escritores bíblicos, de Pablo, de Pedro, de Lucas, e inspirándoles para que escriban lo que conocemos como nosotros, como el Nuevo Testamento, por supuesto, ¿no? Entonces, en ese momento les acusan a los apóstoles de estar borrachos, pero Pedro explicándoles le dice, bueno, son las 9 de la mañana, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el licor, ustedes están tan equivocados en este sentido. Comienza a predicarles, comienza a compartir y finalmente va a llegar a decir, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, valiente, ¿no? Para decirle quien vosotros crucificasteis hace unos cuantos días, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare, y eso está en Joel, por ejemplo, ¿no? Vuestros hijos y hijas verán visiones, los ancianos, eso en Joel capítulo 2 y 3, ¿no? Esa es la promesa. Para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Es un mensaje para nosotros también, ¿no? Sed salvo de esta perversa generación. Pablo le dice a los filipenses que ustedes brillen como estrellas en el firmamento en medio de una perversa generación, ¿no? Eso es importante, que ser sal y luz, ¿no? Y en la tierra, por supuesto. Y ser salvos de esta, no inmiscuirnos al extremo que amemos tanto la vida y que solamente no nos apetezcan las cosas del mundo. Todo es permitido, pero no todo es beneficioso. Todo es permitido, pero yo no me dejaré guiar por ninguna de estas cosas, dice Pablo. Es importante, ¿no? Que nunca dejemos de pensar eso. Entonces acá está la promesa, nuevamente, esa promesa que era para ellos, para el pueblo de Israel y obviamente para la iglesia. Entonces ellos comienzan a predicar. Pedro y Juan sanan a un paralítico. Y el pueblo realmente da gracias a Dios, alaban al Señor, entran al templo y es todo un problema. Entonces los mandan a llamar y los prenden obviamente a Juan y los meten a ser cuestionados realmente, ¿no? Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. También citando al Antiguo Testamento, ¿no? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso Jesús claramente decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el camino, no hay otro nombre bajo el cielo. Él es el camino, la verdad y la vida, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie verá al Padre si no es a través de Jesucristo. Y es importante eso. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, no de sí mismo, no de mi propia opinión, de mi propia pasión, de mi propia idea, no, lleno del Espíritu Santo les dijo esto, ¿no? Y enfoca cuál es el punto, darle gloria a Jesucristo, ¿no? Y esa es la esencia, la función que tiene de convencer de pecado, justicia y juicio del Espíritu Santo y llevarnos a confesar a Jesucristo. ¿Y qué hace Jesucristo? Yo todo lo que he hecho es para darle la gloria al Padre. Por eso la Biblia dice que Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte en una cruz, ¿no? Y que por ende
por esa obediencia y por esa humildad, y se fue exaltado y se le dio el nombre por encima de todo nombre, que al nombre de Jesucristo toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doblen y confiesen que Jesucristo es el Señor, el Padre. Entonces le da el nombre por encima de todo nombre, y toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Y el Espíritu Santo es aquel que nos lleva a que eso se dé. Nos inspira, nos da sabiduría, entendimiento, por medio de la palabra. Regenera la mente para que comprendamos su palabra, para que se haga viva y eficaz en nuestra vida y entendamos que Jesucristo es el Señor. Él es el Rey de Reyes y que no hay ningún otro camino, no hay ninguna otra manera de ¿qué? De llegar al Padre, para la gloria de Dios Padre. Entonces ahí está la Trinidad en una unidad perfecta, maravillosa, en un sometimiento mutuo. Es lo que Pablo lo va a explicar en Efesios, ¿no? Capítulos 5 y 6. De una manera increíble la Trinidad obrando en nuestras vidas. Y eso lo podemos experimentar, lo podemos ver, lo podemos entender. Y por ello la palabra de Dios es tan necesaria en nuestras vidas, tan importante poder conocer cómo el Espíritu Santo es nuestro consolador y consejero. Por medio de la palabra del Señor, ¿no? Entonces, Hechos 4:31 va a terminar así, ¿no? Ahora, porque llegan a donde se reunían todos los apóstoles y piden fuerza para orar, ¿no? Que el Señor los bendiga y les dé poder y autoridad para seguir predicando a pesar de sus amenazas. 4:29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Por supuesto, aclaro que no vamos a ver todos los pasajes porque son más de 50, como les dije, ¿no? Estamos viendo particulares específicos, ¿no? Y entonces llegamos a que la iglesia comienza a ayudarse mutuamente, comienzan a hacer un mismo sentir. Hay gente que tiene dinero, comienza a apoyar, hay gente que necesita, entonces estas personas comienzan a vender sus heredades, comienzan a vender sus propiedades y las cuales, dicho sea paso, las tenían como propias y las podían vender libremente, ¿no? Pero ¿qué hacen? Hay una cosa muy importante, dice que las ponían a los pies de los apóstoles y ellos repartían según la necesidad de cada uno, no le dan a todos idéntico, ¿no? Porque habían unos que tenían más, otros que tenían menos y otros que no tenían nada. Entonces, ¿qué hacían? Eran los que podían tener poder económico, los que podían ayudar, los que tenían más que otros, no se lo daban a estas personas. Este es lo lindo. Lo daban a los apóstoles. Y los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, con sabiduría y entendimiento, con discernimiento de espíritu, como vamos a ver en un instante, ellos sabían a quién debían darse, a quien tenga menos. O sea, no solamente a quien tenga menos, realmente a quien no tenía nada, ¿no? A quien realmente estaban. Y va a explicarnos la palabra del Señor en varias ocasiones que hay que cuidar sobre todas las cosas. Primero, dentro de los más necesitados, lo que más se tenían que tener cuidado eran los huérfanos y las viudas, ¿no? Sobre todo las viudas que no tenían familia. Nos va a decir incluso, se va a corregir Pablo, dice, viudas sin familia. La iglesia tiene que ayudar. Huérfanos también, por supuesto, ¿no? Y así repartían los apóstoles. Y lo lindo es esa confianza que tenía el pueblo del Señor, esa unidad en sus líderes, que el Señor había levantado, que el Espíritu de Dios había escogido, ¿no? Y les había dado dones en particular para poder eso. Ahora, vamos a ver lo que ocurre y cómo el Espíritu de Dios es una persona. Y sobre todo el Espíritu de Dios es Dios. ¿No? Miren, es interesante lo que ocurre acá. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Mire, para que mintieses al Espíritu Santo, así como podemos entristecer al Espíritu Santo también, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y Jesús había hablado de la mentira, del pecado del Espíritu Santo, ¿no? Interesante, porque ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, ellos ahí están planificando, tienen su herencia. Bernabé había dado lo suyo, entonces Bernabé como que se introduce quién es Bernabé,
y se muestra que era un hijo de consolación, que tenía su heredad, la vendió, la puso a los pies de los apóstoles. Y ellos también, seguro, no se quieren quedar atrás, tienen su herencia, pero ellos hacen trampa, mienten, ¿no? Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, entonces vamos a analizar esto, vende la heredad y sustrajo. Ahora, note lo que está en amarillo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Para que mientas al Espíritu Santo. Ahora, note lo que dice en rojo. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Mentir, ¿no? La mentira acá, engañar Pedro con discernimiento de espíritu, que es algo que, como se ha visto necesariamente, ya no, es algo, son dones particulares para ese tiempo. Porque no estaba escrita la palabra del Señor. No teníamos estos ejemplos escritos aún. La palabra de Dios no había sido completada, revelada, digamos, para el ser humano, ¿no? Escrita. Entonces, los apóstoles están siendo usados, ¿no? Para seguir con la obra del Señor Jesucristo, ¿no? Con su mensaje, con glorificarle a Él. Y cada uno de los apóstoles está escribiendo cartas a las iglesias, cartas como a Teófilo, y el Espíritu Santo los está usando para que se componga lo que conocemos hoy en día como el Nuevo Testamento, ¿no? Y así obviamente fue el Antiguo Testamento también, ¿no? Es algo maravilloso. O sea, la unidad de la palabra del Señor es inspirada, porque por eso dice que toda escritura es inspirada por Dios, es el aliento de Dios, ¿no? Así guiada por el Espíritu Santo. Y por eso que Pedro lo dice claramente, así como el Espíritu Santo habló por medio de David, ¿no? Y escogieron al sucesor de Judas. Entonces, acá, bueno, ellos caen muertos por haber mentido a Dios, por haber mentido al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, vamos a saltear un poquito, porque pasamos también al mismo Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice que ve la gloria de Dios, el cielo abierto, y después es apedreado y le dice, Señor, perdónales este pecado. Y Pablo está ahí, dice, consintiendo con la muerte de Esteban, ¿no? Y nos va presentando también, como la palabra de Dios va presentando, como hemos visto a Bernabé, va presentando a Pablo, ¿no? En distintas fases, Bernabé como un buen hijo de Dios, Pablo atacando a la iglesia, ¿no? Pero la obra y la misericordia y la gracia del Señor tan maravillosa y tan perfecta, ¿no? Obrando en cada uno de distintas maneras, ¿no? Y así obra con cada uno de nosotros el Espíritu del Señor, así obra con nosotros Dios en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros tenemos un testimonio diferente. Y que Dios lo use para tu vida. Para mí, yo te animo de todo corazón, hermano, hermana, en la fe, que sepas que Dios tiene un plan para tu vida, para nuestras vidas. Y más aún incluso, porque esta es la realidad, ¿no? Sí hay sufrimiento en la vida, sí hay sufrimiento en el mundo. Todos, ¿qué no hemos pasado? ¿Cuántos de nosotros tenemos? Yo no tengo ni un familiar que sea creyente en mi vida. O sea, es irónico que yo conozco al Señor casi 26 años en mi vida. Entonces, sí, mi hermano se podría llamar, como en el libro de los Hechos, por ejemplo, alguien que teme a Dios, ¿no? Digamos, un temeroso de Dios, pero que no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, no ha sido renovada su vida, no regenerado su mente y su ser, igual que mi madre. Porque mi madre leyó la Biblia varias veces, ¿no? Y bueno, Dios tiene sus tiempos, sus planes. Mi papá sí, definitivamente no, pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? Pero hemos compartido el Evangelio con mi esposa y con Dolly muchas veces. Entonces, Dios tiene sus momentos y sus tiempos. Y confiamos, como dice en el libro en los Hechos, ¿no?
cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, Dios tiene planes, Dios tiene sus momentos y sus tiempos. Nosotros no lo sabemos, nosotros tenemos que seguir en fe y permanecer, pero son luchas, ¿no? Es complicado, es difícil. Es difícil tú creer de una manera y que tus padres no crean de esa manera, entonces no pueden entender lo que tú estás pasando. O sea, para ellos es locura de que tú digas, bueno, Jehová proveerá. Ellos no pueden entender eso, no entra en su cerebro, ellos van a estar preocupados, sufriendo por ti, y bueno, su hijo, lo que sea, porque no pueden comprender. Dios no es real, o sea, Dios está, bueno, ok, sí, Dios será una entidad, algo etéreo, pero está ocupado con el universo, es una fuerza que está ocupada controlando el universo, no en ti, o sea, no, es difícil entender que Dios es un Dios real y personal. Entonces yo entiendo perfectamente si tú pasas por esas pruebas familiares, digamos, dificultades, pero Dios es el que entiende por sobre todo su Espíritu Santo, y que tu Espíritu Santo haga real ese testimonio en tu vida, que tú puedas comprenderlo, que Él tiene un plan para cada uno de nosotros de distintas maneras, y que podemos, a través de la obra de Jesucristo en nuestras vidas, poder testificar a otras personas, poder hablar de las bendiciones que tienes. Y por eso yo te animo de todo corazón, que leas la palabra del Señor, que sea real en tu vida, que la vivas, que la mastiques, la medites, la disfrutes y la tengas en tu mente ahí, memoriza, apréndela para que cuando puedas compartir por medio de tu propia vida y tu testimonio puedas usar la palabra del Señor, porque es por medio de la palabra del Señor que creeremos y seremos salvos, porque confesamos que Jesucristo es el Señor, ¿no? Y hay que creer y confesar de todo corazón y será salvo esa persona. Y el Espíritu Santo llegará a esa vida, ¿no? Entonces, como garantía. Esto pasa, una cosa increíble. El etíope va, es un hombre poderoso de la reina Candace, de la zona de África, y va a adorar, así como la reina Saba, por ejemplo, ¿no? Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que descienda de Jerusalén a Gaza, hacia la zona de los filisteos, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, note, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Interesante, ¿no? Pero entiendes lo que lees. Y de unas cosas pues increíbles como el Señor obra, y eso es lo importante, que estemos dispuestos a servir al Señor, porque Dios va a usar diversas cosas. ¿Qué está leyendo este etíope? Precisamente Isaías. ¿Cuál pasaje? Siervo sufriente. Y no entiende de quién es. Habla de él, del profeta. Mire, y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leí era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón. ¿Creemos de todo corazón? Creemos de todo corazón, o sea, con toda nuestra fuerza, mente, alma y corazón, creemos en el Señor Jesucristo, que Él es el Salvador, que Él es el que perdona nuestros pecados. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No solo sirve que Jesucristo es un buen hombre, fue un buen profeta, un buen maestro, un buen rabí. No, Jesucristo es el Hijo de Dios, el gran yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿no? El gran yo soy hecho hombre en la tierra, muriendo por nuestros pecados, para darnos la vida eterna. Y el mismo gran yo soy vendrá por nosotros y estaremos con él por toda la eternidad. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua y Felipe el eunuco lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, nuevamente mire la obra del Espíritu de Dios, le dice, anda, acércate a Felipe, y ahora el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y siguió gozoso su camino. El gozo del Señor, ¿no? Nuestra fortaleza. Y el gozo es un don del Espíritu de Dios. Es un regalo que el Señor nos puede dar por medio de la obra que hace ahora el Espíritu de Dios en nuestras vidas, ¿no? El gozo. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea.
Y él dijo, perdón, este ya estaba. Ahora vamos a hablar de otro hombre llamado Cornelio, ¿no? Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, y la visión en términos generales apuntaba a que ya no llamemos inmundo, que los judíos no tenían que llamar, sobre todo los judíos cristianos, no tenían que llamar inmundo a lo que Dios llamaba limpio, es decir, a los gentiles, ¿no? Los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta, versículo 18, llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y debería estar en amarillo, perdónenme, porque yo los he enviado. Interesante, el Espíritu de Dios le dice, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. El Espíritu Santo es Dios, es la persona de la Trinidad. Y Pedro con sus compañeros se van a la casa de Cornelio, importante hombre rico para el Imperio Romano. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos natos, digamos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y acá es donde ya la iglesia entiende de que el Espíritu Santo es para todos, de que la promesa no era solamente para Israel, la promesa era aún incluso para los gentiles, ¿no? Y se derrama el don del Espíritu Santo. Y luego de estos eventos, Bernabé es enviado a Antioquía, y ahí encuentran en Antioquía de que la gracia del Señor y el Espíritu de Dios también había sido derramado sobre los gentiles allá. Entonces ya la iglesia se hace universal, ya se hace mundial, ya los gentiles son parte de la obra, se revela este misterio que Jesucristo iba a venir al mundo, pero no solamente para los israelitas, sino también para los gentiles, que ahora ya pueden comprender mejor la palabra del Señor. Antes les costaba poder entender que Jesucristo iba a morir y iba a volver. También les costaba entender de que el Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre Israel, pero también sobre los gentiles. Y entonces la iglesia en Antioquía, está Pablo y Bernabé con otra gente, hay algunos que son escogidos, van a orar para ver quién va a ser los enviados, a quienes van a enviar esta iglesia de Antioquía para comenzar a predicar el evangelio entre los gentiles. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Dijo, no tenga amarillo, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y acá es real lo que dice Jesús: les conviene que yo parta, porque de lo contrario no enviaré la promesa al Espíritu Santo. Él será el consejero y Él será el que los consolará. Y acá está la obra tan real del Espíritu Santo, hablándoles a ellos, enseñándoles, guiándoles, diciendo, enviando, ¿no? Entonces, comienzan a haber problemas con estos que de la circuncisión que vimos con Cornelio, que se maravillaron, que los gentiles también. Entonces hay todo un problema, porque ahora la iglesia, muchos de los judíos en Jerusalén se comienzan a dividir y dicen, bueno, ahora se tienen que circuncidar también ellos y tienen que guardar las prácticas que nosotros tenemos los judíos para que sean cristianos de verdad. Y Pablo y compañía habían dicho, no es posible eso, el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre todos nosotros. Esas prácticas antiguas ya no las tienen que guardar ellos, esto es para Israel, ya el pacto antiguo ya no tiene que ser por medio de Jesucristo, ya los gentiles ya han sido incluidos, ¿no? Entonces, versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles son estas cosas necesarias? Que abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, por supuesto. Ok, no te tienes que circuncidar. La circuncisión es de corazón, como va a enseñar la palabra del Señor. Aún desde el Antiguo Testamento, de Jeremías, en otros lugares, lo que quiero es circuncisión de corazón. No quiero sacrificio, quiero misericordia. Y también acá, obviamente, es así, ¿no? No queremos imponerles ninguna más de estas cargas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre,
de abogado y de fornicación, por supuesto, ¿no? Quita la idolatría y quita la perversión sexual, inmoralidad sexual, definitivamente, ¿no? De las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Y esta despedida es linda, ¿no? Pasadlo bien. Entonces, cuando nos despedimos en esta mañana, pasadlo bien. No, y está en otro lugar del Nuevo Testamento, pasadlo bien. Ok. Bueno, ocurre que Pablo y Bernabé están en otro de sus viajes misioneros, me parece que en el segundo, y la iglesia de Antioquía los manda, miren mis manos, hacia allá. Pero en una visión de noche, Pablo entiende que el Espíritu Santo, por medio de este hombre de Macedonia, le dice, vayan para allá. La iglesia cree que se han ido para allá, no hay internet, no hay manera de comunicarlo, sino por carta hasta después de un tiempo. La iglesia les está apoyando incluso económicamente. La iglesia está orando por ellos y la iglesia cree que están yendo para allá. Pero el Espíritu Santo les lleva para allá. Y Pablo entiende, sí, Dios nos está llamando a ir a ese lugar. Vamos a ir a ese lugar. No, es interesante. Claro, obviamente van a avisar a la iglesia, por supuesto, pero es lindo cómo obra, ¿no? Cómo el Señor es tan perfecta su obra, ¿no? Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, mire, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Por qué? No lo sabemos, pero les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie y rogándole diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio, ¿no? Es el Espíritu de Dios que les llamaba para que anunciemos el Evangelio allá, ¿no? Lo interesante es que el Espíritu no se los permite. Entonces, muchas veces en nuestras propias vidas, y que esta es una palabra de ánimo importantísima, una lección muy importante para nuestra vida. Muchas veces el Señor va a permitir que oremos, tomemos alguna decisión X, que es hacia allá. Pero puede ser que si desde el principio hubiéramos meditado en la decisión Y, que es hacia allá, no lo hubiéramos hecho. Puede ser. Entonces, muchas veces las cosas que pasan en tu vida, sobre todo esas que no nos gustan, Dios nos está guiando y nos está ayudando, y Dios va a proveer, y Dios va a ayudar, y Dios va a sanar, y Dios va a hacer milagros, y Dios tiene un propósito, aún medio del dolor, aún medio del sufrimiento. Dios tiene un propósito, porque las cosas que el enemigo quiere usar para mal, el Señor las va a usar para bien, ¿no? Aún esas cosas que son dolorosas y dañinas, y se podría decir hasta dañinas, quizás hasta nuestras vidas, como Job, por ejemplo, ¿no? Mire lo que le pasa a Job. Pierde no solamente sus posesiones, sino pierde hijos, dañino. Su propia esposa le falta el respeto y le dice, ya maldice a Dios y muérete, ¿no? ¿Para qué sigues con tu integridad? Es interesante, o sea, que tu propia mujer te diga, ¿para qué sigues sin tu integridad? O sea, cosas catastróficas en su vida. Obviamente ella debe haber cambiado, por supuesto, pero al final va a tener más hijos y tiene mucho más, incluso de lo que primero tenía, hijos e hijas incluso. Pero qué terrible ese dolor y ese momento, ese sufrimiento, ¿no? Entonces, Dios usa todas esas circunstancias para guiarnos y llevarnos por otros lugares que todavía no podemos ver, ¿no? Esto le pasa a Pablo, esto le pasa a los apóstoles, se entiende, pero es una buena lección para nuestras vidas, para que lo que estás pasando está en el control, está en el permiso del Señor, está dentro de la soberanía y la voluntad del Señor. Y Él sabe que duele, y Él sabe que es duro, porque Él mismo estuvo en la tierra, Él mismo sufrió dolores, Él mismo padeció enfermedades, pero Él llevó esas enfermedades y esos dolores en la cruz, pero Él mismo también fue menospreciado por los suyos, fue entregado hasta por uno de los suyos, fue escupido, fue insultado, fue crucificado. O sea, sabe perfectamente lo que es la traición, sabe perfectamente lo que es el dolor, lo que es llorar, sabe lo que es perfectamente lo que es la muerte, ¿no? Y todas las cosas nos ayudan para bien para todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que ánimo, siga adelante, porque no podemos ni imaginar siquiera lo que Dios está haciendo en nuestras vidas a través de cualquier circunstancia y situación en nuestra vida. El varón macedonio, entonces, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Y bueno, culminando ya uno de los últimos pasajes que vamos a estar viendo en esta mañana, se despide Pablo y les dice, ya es probable que no me vuelvan a ver más, ¿no?
Ya sabe él que va a ir a Jerusalén y va a afrontar el arresto sin lugar a dudas. Y el Espíritu de Dios, y la Biblia dice, y el Espíritu, lo único que veo es que el Espíritu me muestra que voy a estar en cadenas por todos lados que voy, dice, ¿no? Entonces, y de varias maneras, dice que el Espíritu de Dios le mostraba eso. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Sí, es lindo ser padre, es lindo ser esposo, es lindo ser hijo. A veces no tan lindo, de repente, no sé si a usted le haya pasado, no, bueno, ustedes son más perfectos que yo, pero es duro, ¿no? También a veces, sí. Y es lindo tener un trabajo, es lindo tener economía, pero también a veces es duro, ¿no? Tener un trabajo y tener la economía. O sea, es así la vida. ¿Por qué? Porque no somos ciudadanos de la tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Nuestra herencia está en el cielo. Nuestra herencia es el Señor Jesucristo. Es estar con nuestro Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, no solo acá en la tierra. Entonces, sí, mientras estamos en la tierra, para nosotros de verdad debería ser el reto máximo de nuestra vida poder vivir para Cristo. Difícil, pero deberíamos decir como Pablo, ¿no? Y por eso Pablo dice, imíteme a mí, que yo imito a Cristo. ¿Okay? Pablo no está exaltándose a sí mismo. Él dice, ok, si me imitas es porque yo imito a Cristo. ¿Y qué es lo que Pablo dice que podemos imitar de él? Que para él vivir es Cristo y morir ganar. Y difícil eso. Pero ese es el ánimo que queremos, que el Señor, que el Espíritu de Dios nos ayude a poder llegar a vivir de esa manera. Sí, hagamos lo mejor posible en esta tierra. Sí, trabajemos fuerte. Sí, amemos fuerte. Sí, seamos de bendición para otras personas. ¿Por qué? Basado en el principio de que vivir es Cristo. Entonces, todo lo que hagamos, sea a nuestra familia, sea a nuestros trabajos, sea en la obra del Señor, el servir al Señor y todo, sea para Él, todo lo que hagamos, ¿no? Vivir es Cristo, morir ganancia. Y también es importante, en medio del dolor y el sufrimiento, ver a la muerte de otra manera. Porque, como dicen algunos, ¿no? Es solo cambiar de dirección realmente, si uno conoce a Jesucristo. Y acá está también la palabra ánimo para todos, ¿no? Por eso Pablo en Tesalonicenses dice, hey, nosotros los que estamos, nos encontramos con el Señor en las nubes, o sea, no tengan miedo, le dice, o sea, les anima, no tengan temor, porque vamos a vivir eternamente. El dolor es para los que nos quedamos, obviamente, los que perdemos a nuestros seres, por supuesto. Entonces, ahí hay una complicación, obviamente, ¿no? Pero también está el ánimo de que conocen del Señor Jesucristo y que estaremos con ellos por toda la eternidad, ¿no? Es más grande que eso no puede existir, ¿no? Entonces, Ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, le está hablando a los líderes, miren, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo los ha puesto por líderes, el Espíritu Santo les ha dado una familia, el Espíritu Santo les ha dado un lugar donde trabajar, el Espíritu Santo nos está dando estas cosas de repente, ok, bueno, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre, entonces, por todo el rebaño. Entonces ahora Pablo va a llamar a los ancianos, a los pastores, y está la responsabilidad para los que estamos liderando, para todos los que estén liderando diversos ministerios, por todo el rebaño que el Espíritu Santo se ha puesto. No estamos ahí por suerte, no estamos aquí porque simplemente se nos ocurrió. No, porque el Espíritu Santo ha hecho una obra. Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para que apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces la obra del Espíritu Santo en la iglesia, aún con los líderes, ¿no? Entonces, para concluir, los hechos del Espíritu Santo, ya saben, ¿no? Los hechos de los apóstoles también son los hechos del Espíritu Santo, ¿no? Que es una persona real, es la tercera persona en la Trinidad, le llamamos, ¿no? Y este es un adicional solamente, y luego oraremos, ¿no? Las cartas de las 7 iglesias en Apocalipsis. Primero manda saludos el Padre, ¿no? El que es, el que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus, y de Jesucristo, ¿no? Es interesante. Y luego en capítulos 2 y 3 va a decir, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré comer del árbol de la vida, o le daré esta piedrecita, o le daré este otro nombre, pero siempre dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? Porque es el mensaje del Espíritu Santo en la palabra de Dios, por supuesto. ¿Qué es la promesa, no? El Espíritu Santo nos va a ayudar y que nos ayude realmente a mantenernos enfocados, que vivir es Cristo, morir es ganancia, pero que hay la promesa, ¿no? De que esta vida no es la única que tenemos, que lo que nos espera es ese glorioso momento de la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Y poder disfrutar con Él. Entonces, la iglesia junto con el Espíritu Santo
Mire cuál es el mensaje final en Apocalipsis. En el último capítulo, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por este momento. Te damos gracias por tus bendiciones y tu amor. Que tu palabra sea real en la vida de cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga viva y eficaz esa palabra, cambiando nuestras mentes, nuestros corazones. Y asimismo también que tu Espíritu Santo consuele el corazón, la mente, consuele la vida, todas las emociones íntegras de cada uno de mis hermanos, hermanas en la fe que estén pasando dificultades, que estén pasando necesidades, que estén pasando enfermedades, que estén pasando pruebas en sus hogares, que tú consueles sus corazones, sus mentes, les ayudes, Padre Celestial. Y asimismo también que tu Espíritu Santo le dé consejo, sabiduría, entendimiento para poder comprender qué decisiones tomar, para poder saber qué es lo que corresponde delante de ti, qué es lo justo, qué es lo bueno, lo agradable para tu gloria y honra, cuál es tu voluntad, Señor, en esos momentos en sus vidas, Padre Celestial. Gracias, amado Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias, amado Señor, por la promesa del Espíritu de Dios. Gracias porque tenemos el arras, la garantía de que somos tus hijos, que por medio de tu Espíritu Santo, y que sea real, que sea esto eficaz en la vida de cada una de las personas que están escuchando ese mensaje, que sepan que el Espíritu de Dios es el sello, es la garantía de que somos hijos tuyos y que nada nos puede arrebatar de tu mano. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Muy bien, muy lindo, hermosa alabanza, qué bonito que es poder cantar al Señor y lindo este tiempo que podemos disfrutar juntos alrededor de la palabra de Dios. Gracias, Juan José, por compartir el mensaje en esta mañana. Lindo ver la obra del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo obra de diferentes maneras en nuestra vida, y eso lo vemos ahí en el libro de los Hechos. Así que de la misma manera en que Él lo hacía en aquel tiempo, es como Él obra en el día de hoy. Él vive en nosotros, mora en nosotros, nos guía por medio de su palabra. Así que tenemos que ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida para poder fortalecernos, crecer, confiar en Él y seguir avanzando en su obra. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo le he pedido en esta mañana a Manuel que pueda compartir algo con nosotros y en relación a este tema, también escuchar cómo el Señor ha estado obrando en su vida durante este tiempo, pero también Manuel ha estado enfocado en el curso del discipulado, en el curso de direcciones, y sé que hay 3 hermanos que voy a dejar que Manuel mencione, que ya han terminado, tengo entendido, este curso, y de esa manera esto también es un medio por el cual estos hermanos se están capacitando para discipular a otros, y queremos que también hermanos nuevos en la fe reciban el discipulado. Así que todo esto es un lindo ministerio que queremos llevar adelante como iglesia. Así que, Manuel, compártenos ahí unos minutitos acerca de esto. Adelante. Gracias, Pastor Rubén, hermanos, buenos días. Gracias, Pastor Juan José, por la invitación de esta mañana. Bueno, hermanos, primeramente quiero reconocer una vez más públicamente la gracia y la bondad de nuestro Señor, el gran amor que nos tiene por ser sus hijos, y el cuidado y la protección que ha tenido con nosotros en medio de toda esta crisis que estamos pasando a nivel mundial. Creo que todos somos testigos, lo que estamos aquí es que Dios es fiel, Dios es bueno, Dios siempre está acogiéndonos, sosteniéndonos y ayudándonos en las diferentes circunstancias adversas que podemos estar teniendo como matrimonio, como familia. Personalmente, con mi esposa, bueno, desde hace 2 años yo comencé a trabajar independientemente en una empresa que siempre le digo a todos que es la empresa del Señor, es una empresa que nos permitió tener, somos solamente administradores por gracia, en donde yo le pedí poder trabajar, tener independencia en mi trabajo por mis estudios, porque el deseo de mi corazón es terminar mis estudios en el seminario y poder servir de una manera mejor al Señor. Y bueno, Dios me está ayudando en eso, y nos ha ayudado en todo este tiempo, hace 2 años con la empresa también. Comenzamos de a pocos y hemos visto ahora que Dios ha sido demasiado bueno con nosotros en el tema del cuidado del sustento económico en el hogar, y bueno, eso, y también el tiempo que Dios me está dando para poder seguir estudiando, que es lo más importante para mí, poder aprender más del Señor. Y eso, hermanos, bueno, quiero agradecer, ¿no? Y animarles también a poder considerar, ¿no? Como el pastor Rubén decía, ¿no? En el tema del discipulado y en varios ministerios que hay, poder invertir tiempo en poder aprender del Señor. Podemos confiar únicamente más en el Señor cuando lo conocemos más.
y cuando nosotros pasamos tiempos en el Señor, conociendo su palabra, nos vamos afirmando, el Señor va afirmando nuestras vidas y haciendo las cosas como Dios quiere, Dios va obrando de una manera especial. Él se encarga de todo, hermano. La palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, y es donde ahí muchas veces descuidamos el conocimiento que Pedro decía en 2 de Pedro capítulo 3, 18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, es ahí, hermanos, donde nosotros como creyentes debemos de tener la prioridad en la palabra de Dios. Tenemos responsabilidades todos que debemos de cumplirlas, porque tenemos que proveer para el hogar, tenemos que hacer diferentes actividades, pero no descuidemos la parte más importante, que es la relación personal con Dios a través de su palabra. Y eso es lo que nos va a ayudar a poder ver la vida de otra manera, en el panorama de Dios, tener las prioridades conforme el corazón de Dios, y eso nos va a ayudar a vivir una vida agradable a Dios. En nuestra imperfección, hermanos, reconocemos nuestras falencias, nuestras debilidades. Dios nos ayuda en todo este proceso, y en relación, por ejemplo, en la pandemia, hermanos, hemos podido también ver la mano de Dios, porque en plena pandemia tuvimos que mudarnos. Yo trabajo con hospitales y clínicas, tenemos la administración de esta empresa, que lo que hacemos es vender un producto de desinfección para hospitales, para áreas críticas, como son salas de operaciones, UCI, emergencia. Y he tenido que en la pandemia, frecuento los hospitales, tengo que ingresar inclusive a UCI, tengo que ingresar a sala de operaciones, a poder hablar con las licenciadas para poder, para poder presentar mi producto, y que Dios sobre de una manera especial para que puedan comprarme. Pero en todo este tiempo, hasta ahora, hermanos, hemos visto el cuidado y la protección de Dios. He estado muy expuesto, pero también muy cuidado. Y eso es maravilloso, porque Dios me ha ayudado, me ha guardado a mí, a mi esposa, en este tiempo. Y bueno, quiero darle las gracias a Dios por eso. Y bueno, hermanos, y en relación a lo que el pastor comentaba, hace un año comenzamos un discipulado que hemos tenido que tener algunas etapas de periodos de descanso por el tema de la pandemia y algunas cositas más que sucedieron, pero en este año hemos trabajado con 3 hermanos, o sea, 3 hermanos, que es Víctor Paz, el hermano Ricardo Galvez y el hermano Franco Montenegro, y hemos concluido el discipulado, el libro de direcciones de Jeff Adams, que lo tenemos en la iglesia. Es un libro muy bueno para poder desarrollarlo como un devocional, y eso nos va a enseñar mucho acerca de Dios. Nos va a preparar de una manera fundamental de fundamentos bíblicos para poder apoyar y ayudar a otras personas también. Así que, hermanos, yo les animo a los hermanos, sé que hay muchos hermanos y hermanas que han comenzado este libro, pero no lo han concluido, se han quedado en diferentes lecciones. Lo que queremos es que retomen para que podamos continuar desarrollando estas lecciones, y para eso queremos formar un grupo, y lo vamos a coordinar con Pastor Rubén y con la hermana Bárbara, y a hermanos nuevos que no conocen el libro, y les animo a que puedan considerar también el poder comenzar este libro de direcciones y poder afirmarnos en la palabra de Dios con estos fundamentos bíblicos que nos enseña este libro. Así que les animo a eso, hermanos, les animo a invertir el tiempo en poder seguir buscando a Dios. Hay ministerios ahorita que están dispuestos, como la reunión de damas, que sé que se reúnen en la iglesia, reunión de varones, oración. Ayer nomás hubo oración y ayuno, y hay ministerios donde podemos seguir creciendo. Yo sé que hay muchas responsabilidades que tenemos que hacer, pero también Dios nos da un tiempo. Escojamos ese tiempo que Dios nos da para poder estar allí en comunión con los hermanos, adorando a Dios y aprendiendo su palabra. Así que, hermanos, gracias por todas sus oraciones. En este periodo estamos pasando un momento de prueba con mi esposa con la salud en la espalda, le han detectado una artrosis y está con unos dolores continuos. Gracias a Dios ya está en manos de un médico en tratamiento, y yo también se me agravó el tema de la hernia. He tenido esta hernia por muchos años, y ahora ha estado mucho más crónica. He estado con inyectables estos días, pero aún así, hermanos, creemos y confiamos de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es parte de nuestro proceso también de crecimiento, y le damos la gloria a Dios por eso. Así que
si se acuerdan de nosotros ahí en sus oraciones, por favor oren por nosotros para que Dios nos guíe y nos pueda estar ayudando en esta etapa para poder servirle con salud al Señor. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Gracias a Dios. Lindo ver cómo el Señor nos cuida, como daba testimonio Manuel y como lo hemos escuchado ya de diferentes hermanos, diferentes familias, como el Señor es fiel, aún en los momentos más difíciles, cuando estamos atravesando por toda esta situación, algunos de una manera, otros de otra, pero ahí está el Señor sosteniéndonos. Así que agradecemos a Dios por su cuidado y tenemos que seguir orando unos por otros, ¿no? Apoyándonos, como decía recién Manuel, como un solo cuerpo, ahí para animarnos mutuamente, seguir adelante, confiar en el Señor y saber que nuestras vidas dependen de Él. Y como decía Manuel también, en el tema del discipulado, ya se ha concluido este curso de discipulado con los 3 hermanos que han estado tomándolo, pero esto está abierto para retomarlo, aquellos que quieran ser enseñados en el curso de direcciones, pero también hay hermanos, hay personas que se están conectando en la iglesia, que son nuevos en la fe, que necesitan estar afirmados en cuanto a su relación con el Señor, y también esto abre un ministerio que tiene que ver con el discipulado personal. O sea, que aquellos que han terminado el curso de direcciones pueden compartir el discipulado con una persona nueva en la fe y que quiera crecer espiritualmente, a quien podamos ayudarla a fortalecerse en las cosas del Señor. Así que esto también es algo muy importante, ¿ya? No solamente hacerlo en forma grupal, sino en forma individual. Así que vamos a dejar esta invitación abierta a aquellos que quieran recibir el curso de discipulado, comunicarse con Bárbara, aquellos que también necesitan una ayuda, pero más en forma personal, y que podamos comenzar una relación de discipulado individual. También les invitamos a poder compartirlo y vamos a ver de qué manera conectamos, ¿no? Aquellos que pueden compartir el curso de discipulado con aquellos que lo necesitan. Así que esto es muy importante, y a pesar de que estamos en pandemia, de que no nos podemos reunir físicamente, bueno, lo hacemos a través de la conexión por Zoom, y de esta manera podemos estar ligados y ayudarnos unos a otros. Muy bien, gracias nuevamente, Manuel. Sigamos orando por esto, y todo esto va creando también nuevas opciones, nuevas posibilidades para servir al Señor y para que todos estemos involucrados en la obra de Dios. Bueno, creo que básicamente ya estamos concluyendo. Solamente a modo de anuncio, aquí queremos saludar, por ejemplo, a Ana Villegas. No sé si Ana está conectada con nosotros, pero ayer fue el cumpleaños de Ana Villegas, así que desde aquí le mandamos un saludo especial para Ana. Esperemos que ella haya tenido un lindo día en familia. Muchas bendiciones para ti, para tu familia, y deseamos de todo corazón que el Señor esté bendiciéndote ricamente. Y mañana es el cumple de María Lara, la esposa de Ricardo. Por ahí los tengo, me parece, por acá en la pantalla, así que un saludo para ellos también, y especialmente para María. Mañana, María, que tengas un lindo día, que el Señor te bendiga ricamente y que te siga utilizando como hija de Dios, y también como esposa, como mamá y en tu familia, ¿ya? Que Dios siga haciendo grandes cosas en ti. Muy bien, hermanos, creo que ya estamos terminando, estamos ya llegando hasta el final. Recordemos, ¿no?, que todo esto está siendo grabado y lo podemos compartir con nuestras amistades, con nuestra familia en el transcurso del día. Más tardecito nos va a llegar el enlace, y esto es para que otros también puedan disfrutar de esta reunión y de la enseñanza de la palabra de Dios. Sigamos apoyando a nuestra iglesia con nuestras ofrendas, también porque es una forma en la que estamos contribuyendo para que la obra de Dios avance. Y finalmente un saludo para todas las visitas. No sé
si tenemos alguna visita que está por primera vez, y si ese fuera el caso, pues un saludo especial para ella. Y siempre es lindo poder compartir juntos esta reunión, ¿ya? Así que, muy bien, María, ahí está saludando María, que Dios te bendiga, gracias por tu vida y gracias por tu testimonio y también por todo lo que Dios está haciendo en ti. Muy bien, los chicos, a ver, en 15 minutos o un poquitito menos tienen su escuela dominical. Los más chiquititos en YouTube ya está ahí grabado la lección y los más grandecitos de 6 años para arriba ya tienen sus diferentes conexiones de Zoom de acuerdo a sus edades. Así que aprovechar este tiempito también para crecer en la palabra del Señor, ¿ya? Y así los papás se liberan un poco y dejan que los chicos estén conectados y recibiendo la palabra de Dios. Muy bien, antes de saludarnos, en un ratito oramos y después nos saludamos todos, que el Señor les bendiga, que podamos seguir adelante esta semana, sirviendo al Señor, avanzando en la fe, como decía Juan, ¿no? Nuestro hermano Juan José, a veces vamos para un lado y el Señor quiere que vayamos para el otro. Muy bien, hay que estar bien atentos, hay que ser sensibles a la dirección de Dios, pero lo importante es ir avanzando. Y sobre la marcha, Dios irá haciendo los ajustes y nos irá llevando al lugar donde Él quiere. Así que, a ver, voy a invitar aquí, si lo tengo, a mi hermano Juan Rosales. ¿Estás por ahí, hermano? Te vi por ahí en un ratito. Está Juan acompañándonos. Si nos puedes guiar en oración. Sí, pastor. Ok, gracias. Guíanos en oración y luego ya tenemos un tiempito para saludarnos al final. Oramos. ¿Qué pastor? Gracias. Señor Padre Santo, que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por tu palabra, por el mensaje, Señor, de esta mañana. Gracias porque enviaste a tu Espíritu Santo, Señor, para que nos pueda guiar en cualquier momento, Señor. Ayúdenos a permanecer firmes siempre, a confiar en tu palabra y a interceder unos por otros también. Gracias por el pastor, por los encargados de la iglesia y por cada uno de los hermanos también, Padre Santo. Te doy gracias por todo, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Ahí abrimos los micrófonos, podemos saludarlos y los niños también pueden saludarse unos a otros y que el Señor les bendiga. Adelante. Okay. Bendiciones, saludos, hermanos, saludos, bendiciones. Dios los bendiga. Gracias. Gracias a todos. Que tengan bonita. Gracias, pastor. Hermana Emma. Muchas gracias. Bendiciones, que les vaya bien la siguiente semana. Buenos días. Chao, chao, María Elena. Chao. Cita linda. Gracias. Gracias. Doctor Rubén. José. Nos vemos, hermano. Bendiciones. Víctor. Hermanos. Hermanos César. Hermano Franco. ¿Qué tal? Franco. Gracias. Elizabeth. Bendiciones. Hermano Manuel. Jackie, bendiciones, Jackie. Ay, qué linda. Judith. Dios les diga. Mucho. Ok. Hola, hola Lalita, ¿cómo estás, Lalita? Darío. Buenos días. Hola, Lili. Buenos días. Buenos días. Buenos días, hermanos. Buenos días. Dios bendiga. Saludito, Romania, ¿qué tal? Los hermanos. ¿Qué tal? Marta Goicoechea, ¿estás ahí? Hola, Martita. Sí. Hola, no puedo ver. Pero no has abierto tu video, por eso no se te ve. Martita, solamente tu nombre te veo allí. Qué gusto de escucharte.
Bendiciones, Gracias. Martita. Bendiciones. Igualmente para todos, muchos cariños. Gracias. Ya, Martita. Martita, un beso enorme. Bendiciones. para todos. Finita. Chao. Buenos días. Gracias por todo, hermanos. Gracias por todo. Oye, Pina, dile a Tata que esté con nosotros pues los domingos. No lo veo. Dile que lo estoy extrañando. Muy bien, hermana. A Así ver, que así, hermana. vamos a jalar las orejas, ¿ah? Claro, hermana, Ya, también. Elcita. Jala, Estamos estás en el café, autorizada, hermana. jálala. Ya, le jalo las orejas. Ok. Claro que sí. Chao, hermanos. Chao. Hola, hermana Elcita. Chao. Hola. Gracias, pastor. Gracias. Bendiciones. Chao. Gracias. Chao. A todos. Pastor, muchas gracias. 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 Gracias, Gracias Pastor por todo. Rubén. Hasta luego. Chao, hermana Vivi. Chao. Gracias a todos. Cuídense. Chao. Bendición. Cuídense. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. Igualmente. Bonita semana. Bendiciones. Cuídense.